ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Al estar aquí ustedes conmigo es algo muy grande para mí porque es sentir el calor del pueblo español, es reconocer en ustedes muchas caras que veo allá en Cuba, que son muy amigas mías, y me siento como si estuviera en mi tierra porque no veo nada de diferencia entre los que están allá conmigo, con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. En el que estamos libre, verdaderamente, pero que también pues está sufriendo, en concreto en el tema del derecho a la vida, muchos ataques, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un verdadero placer y un honor tenerle aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya ustedes saben, soy un cubano sencillo, un cubano que busca la libertad y los derechos humanos para su patria, que en muchas ocasiones el gobierno me ha reprimido para que me expulsarme del país y yo me he negado, porque tengo un compromiso con mi pueblo de que vive en libertad como viven ustedes. Por defender estos derechos, especialmente los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el gobierno de Castro, de ambos Castro, me ha humillado, me ha maltratado, me ha hecho tratos crueles inhumanos. Ejemplo, en una ocasión un cuartel de policía me pegó un cigarro encendido en la piel de mi brazo. En otras ocasiones me han estrangulado hasta la asfixia. No me han dejado morir porque no han seguido estrangulándome, pero lo han hecho en varias ocasiones para callar mi voz porque decía, viva los derechos humanos, viva el derecho a la vida, viva la libertad. Por eso me han querido asesinar. En la cárcel contrataron a algunos individuos para hacerlo, pero bueno, gracias a Dios no surtió efecto porque otras personas me alertaron y porque parece que tuvieron miedo. Pero bueno, gracias a Dios estoy hoy aquí con ustedes para poder contar todas estas cosas graves que suceden en mi país, que tienen oculto porque piensan que allá hay un régimen progresista, que allá hay una revolución, que allá la gente puede estudiar, que la gente puede tener medicina, y todo eso es falso. Solamente se tiene una estructura para engañar a la gente del exterior y mantener subyugado al pueblo cubano. Como ustedes bien saben, y si no lo conocen, yo se lo digo, el régimen de Castro es una dictadura totalitaria comunista. Es una dictadura parecida a la de Stalin y a la de Hitler. Más parecida a la de Stalin, pero en su concepto de represión, en su concepto de subyugar al pueblo cubano, es parecida a las dos. Hablar en mi país, ¿por qué nuestra lucha? ¿Por qué nuestros derechos se han cercenado? Ejemplo, uno de los hechos más abominables que sucedió fue el primer día de este régimen, el año 1 de enero del 59, allá en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba se fusiló sin garantía procesales en una fosa común a más de 70 cubanos. Este hecho fue el 1 de enero del 59, el mismo día que Fidel toma el poder en esa isla. En ese mismo mes se fusilaron a 900 personas. De esas 900 personas, 400 personas eran por pensar distinto, no eran del régimen anterior, eran personas que tenían una visión distinta política al régimen que se estaba instaurando y por eso fueron fusilados. Y así ha fusilado a muchas personas en el transcurso de su existencia hasta el año 2003, en que fusiló a 3 jóvenes por solo coger una lancha e irse del país. Estos 3 jóvenes que fueron fusilados, es verdad que cometieron una acción que no debían hacer, una acción que se considera piratería por el Código Penal y el Código Internacional. ¿Y qué hizo Castro? Castro lo catalogó, sí, pero hay más. Yo le dije, ¿pero cómo que hay más? Sí, me dice, no, aquí se hace un tipo de aborto que se llama Rivanol, que yo lo conocí, lo veía que lo hacían, pero nunca vi el proceso
técnico de cómo se hacía y su resultado final. Me dijo, bueno, tú sabes, yo le decía que yo sé que se hace Rivanol. Me dice, sí, pero el problema es que en Rivanol hay niños que nacen vivos. Y yo, bueno, no sé. Me dice, sí. Y me hace una historia de un niño que actualmente ya es un hombre, ¿no? Pero en aquella época le decían Rivanolito. ¿Por qué? Porque había nacido vivo y se había salvado, pero que una enfermera no permitió que lo mataran y lo llevó para neonatología y le salvaron la vida y hoy es un hombre. Entonces me hizo esa historia, y yo, sí, es verdad. Entonces me termina la historia diciéndome, no, aquí asesinan a los niños. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, todo el que nace vivo de estos Rivanolis lo asesinan. Yo me quedé pensando, y digo, bueno, ¿será verdad o no? No, era amigo mío, pero no sabía si creerlo o no, porque era una cosa tan traumática que no sabía si era verdad o no. Porque a pesar de que es verdad que yo estoy en contra del sistema, pero no sabía si se hacía eso o no. Entonces yo me dije por mí mismo cuando él me dijo esto, bueno, voy a investigar a ver si es verdad. Como yo me llevaba muy bien ahí con todas las personas, hasta los comunistas me llamaban para que le vieran a sus familiares desde el punto de vista médico, no tenía tanto problema en moverme en el hospital. Entonces hice una investigación que se llama Rivanol, un método para destruir la vida. En este trabajo demostré, alrededor de 74 personas estudié, 30 de ellas los hijos nacieron vivos, que diga, 30 de ellas se hicieron Rivanol y nacieron los hijos, sus hijos murieron, y de estas 30, 9 de sus hijos nacieron vivos. Cuando yo hice esta investigación que me di cuenta que era verdad, entonces profundicé la investigación. Fui a casa de todas estas mujeres que parieron a tomar sus testimonios. Grabé sus testimonios y esos testimonios fueron estos. Díceme una de ellas, doctor, mi hijo, yo oí cuando gritó. Y vi cuando se lo llevaron y lo pusieron lejos para que yo no lo viera y lo dejaron morir. Después comprobé que era verdad, que lo dejaron que se desangrara hasta la muerte. Otra me dijo, doctor, yo vi como mi hijo estaba moviéndose y lo envolvieron en un cartucho y no lo vi más. Yo pensaba que, bueno, se estaba moviendo. En medicina ustedes saben bien que hay las convulsiones tónico-tónicas de la muerte. Y yo, bueno, pero investigué y era verdad. Lo que le decían a las pacientes era eso, no, que eran los movimientos de la muerte, que por eso se movía. Pero cuando lo investigué, era verdad que lo habían envuelto en un papel cartucho hasta la muerte. Un pequeño niño envuelto en un papel cartucho hasta la muerte. Pero lo más traumático fue cuando una de ellas me dijo, estoy hablando de 9 casos que comprobé yo con mis ojos y mis manos, investigados por mí. Cuando una de ellas me dijo, doctor, usted sabe que a mi hijo lo pusieron en un cubo de agua. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, se lo llevaron a un cubo con agua. Cuando investigué, usted sabe qué es lo que era, que lo pusieron vivo dentro de un cubo con agua hasta que se ahogó. Y esos 9 casos, los 9 fueron así del estilo este. Y entonces, algunas personas me dicen, sí, pero es que las madres permitieron eso. Pero en lo que yo investigué, ninguna de las madres estaba de acuerdo con eso. Las madres fueron engañadas. Es verdad que ellas saben que se van a hacer un aborto, pero ellas no saben que le van a matar a un hijo. Entonces, siempre le dicen que el hijo está muerto dentro de la barriga, que se lo van a sacar. Que como tiene defectos profundos, no se van a morir pronto, que ya están casi muriéndose en la barriga, y que nacen muertos, que los movimientos son convulsiones tónicas de la muerte, que los gritos no son los de su hijo, son otros niños que están llorando porque está cerca y es el salón donde paren las mujeres. Este trauma que hay en la medicina cubana, yo lo denuncié. Fui a la justicia con este trabajo investigativo y las grabaciones de todas estas mujeres
y lo llevé al Ministerio de Justicia cubano, a la Fiscalía. Y bueno, estuve esperando que me avisaran el término previsto por la ley y nunca me dieron respuesta. Al no darme respuesta, bueno, yo dije, bueno, voy a ir a jefe del gobierno, que es Fidel Castro, y entregárselo. Claro, cuando esas son palabras mayores allá en Cuba, porque ir hasta el Palacio de Gobierno y entregar una denuncia es difícil. Entonces no sabía cómo llegar porque nadie me quería acompañar, ni incluso las amistades más cercanas me querían acompañar hasta ahí, porque podían caer presos en el momento ese. Fui hasta la oficina de Fidel Castro y entregué el trabajo. Este trabajo me dieron un boleto de entrega y bueno, con el miedo, con mucho miedo me fui. Pensé que me iban a coger preso, pero no, llegué a la casa. Gracias a Dios llegué a la casa y bueno, el 9 hasta el 11 de marzo del año 11 estuve en prisión. En la prisión, bueno, conocí a mucha gente mala, mucha gente que de verdad necesitan estar en prisión, mucha gente que no solo necesitan estar en prisión, sino que yo creo que necesitan que se les fusile por los actos perversos que cometen. Yo siempre estuve en contra de la pena de muerte también, que fue una de las protestas que hice junto con el derecho a la vida del neonato. Pero cuando conocí de los hechos de estas personas que hicieron a niños, a mujeres jóvenes, dije, verdad que algunas personas se merecen que los fusilen. Pero si tomamos el fusilamiento, gracias, si tomamos el fusilamiento como una venganza de la sociedad, entonces caeríamos en las mismas condiciones que estos delincuentes. Por eso es que me opongo a la pena de muerte, no para defender al delincuente, sino para defender a la humanidad. En la cárcel, a veces la policía política misma me decía, yo no sé por qué tú defiendes a estos delincuentes que hay aquí. Muchas gracias. Yo no sé por qué usted defiende a estos delincuentes que están aquí. Yo le dije, no, usted está equivocado. Yo no defiendo a ningún delincuente. Yo lo que estoy defendiendo es los derechos humanos y la humanidad de estas personas. El delincuente tiene que cumplir con su proceso. Los delincuentes, por sus actitudes, son perversas. Pero en cada persona hay algo que merece respeto, que es su dignidad humana. Por eso yo defiendo los derechos humanos de estas personas que estaban aquí. Porque si contra mí, que estaba con un problema de conciencia, me hacían cada arbitrariedades, contra estas personas era mucho más. A mí he continuado mi vida hasta hoy, a pesar de tantos abusos, a pesar de tantos maltratos, no contra mí, también contra mi familia. Yo nunca pensé que iban a maltratar a mi familia, porque el régimen siempre dice por la televisión que era la única que veíamos nosotros, que bueno, que son buenos, que defienden los derechos humanos. Ahora hay un poquito más de apertura porque hay algo que le dicen allá al paquete, que hay informaciones que entran no sé cómo y se distribuyen y se venden por gente que son negociantes. O sea, hay ahora un poco más, hay internet, porque hay esto que le dicen Wi-Fi, que hay en los parques, la gente puede entrar. Ahora la gente está informada, pero yo le estoy hablando de 10, 15 años atrás. Y bueno, más atrás menos información había. Entonces, porque descubrí que poner la otra mejilla es no hacerle daño al prójimo. El amor al prójimo es eso. Ellos quieren destruirnos a nosotros y sin embargo nosotros le damos amor a ellos. ¿Cómo le damos amor? No haciendo lo malo que hacen ellos. Ellos nos dan mucho mal a nosotros. Cuando digo nosotros, el pueblo cubano, y sin embargo nosotros le damos mucho amor porque no queremos hacerle daño. Cualquiera de nosotros, los que estamos en el proyecto, tiene tanto valor para ir a casa a uno de estos dictadores de la policía política y hacerle cualquier cosa de las mismas que no hacen ellos a nosotros. Sin embargo, nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros sí lo condenamos públicamente y lo condenamos por los periódicos, pero no, daño físico no lo hacemos a nadie. Y ahí fue donde comprendí el amor al prójimo. Eso es amor al prójimo. Cuando usted me maltrata,
yo le doy amor. Y eso es lo que hacemos. Por eso queremos este método. ¿Por qué queremos este método? Porque es como único se puede salvar el pueblo cubano. El pueblo cubano luchó durante 30 años contra el colonialismo. Pero lucharon ¿cómo? Cayéndose a machetazos. Entre gente que eran iguales, porque decían que era cubano, pero es igual español. Entonces, se caían a machetazos en los campos de batalla. Uno porque se decían llamar los españoles y otro porque se decían llamar cubanos. Pero qué salvajismo para conservar la ideología o la institución que representaba cada cual, cayéndose a machetazos. Así estuvieron 30 años, que eso hizo un efecto tan profundo en el cubano, que cuando hicimos la república falló. ¿Pero por qué falló? Por el odio, porque no aceptaron ni aceptaban que los contrarios estuvieran en democracia compitiendo con ellos. Y esos fueron los 30 años de odio que hubo en los campos de batalla, que se manifestó durante la república, y por eso perdimos la república. Porque era tanto odio que no analizamos que la primera constitución, a pesar de tener los defectos que tuviera, era una constitución buena. Era una constitución que garantizaba los derechos inalienables de las personas. Era una constitución que es verdad que no garantizaba el voto femenino, pero después se logró el voto femenino con los años. Esta constitución es verdad que se le llama apéndice constitucional porque el gobierno del norte intervino y dijo que como único lograban la independencia era si aceptaban esto. Y por el voto de los cubanos que habían ahí se aceptó. Pero no era para que se suspendiera la Constitución de 1901. No era para que se suspendiera, pero el odio que había en la República hizo que se suspendiera esta Constitución, que nació después de esos mismos cubanos, esta Constitución, que no es mala tampoco, que es la Constitución de 1940, que garantiza las libertades inalienables y derechos del pueblo cubano. Pero no era necesario cambiarla. Eso fracturó la República. Ese fue el inicio del socialismo en Cuba, lo que están sufriendo hoy ustedes aquí en España. Por eso a mí nunca me ha gustado introducirme en los temas de otros pueblos, en el campo político, pero sí me gusta aconsejar de lejos sin entrometerme en la política. Evítenlo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, esta Constitución tiene muchas cosas socialistas, porque los comunistas estaban ahí. Y esto fue lo que produjo que se hiciera un tránsito hacia el comunismo en Cuba, que se aceptara más fácil. Entonces, la Constitución de 1940, que yo defiendo a capa y espada porque lo hicieron los cubanos, defiende la libertad de mi pueblo, pero fue la esencia de este comunismo que tenemos nosotros aquí, allá en Cuba, porque le fue más fácil a Castro manipular a la gente. Ejemplo, la Constitución decía que había que hacer una reforma agraria, quitarle las tierras a los que tienen mucha tierra. Ya esos son síntomas de los comunistas. Empiezan por los ricos y terminan por los pobres. Allá en Cuba ni los zapateros podían limpiar zapatos. Imagínense ustedes, empiezan quitándole a los ricos, ya no tienen nada que quitarle a los ricos, porque si lo quitaron todo, después van a la clase media y después terminan con los pobres. Hasta lo que vendían en los timbiriches que le decimos allá en Cuba, que eran carretillas que vendían pan con bistec, cositas, refrescos, no sé, se lo quitaron en Cuba, nacionalizaron todo. Ahora comprendieron que fue un error. Ahora quieren volver a poner eso, pero no dicen que fue un error públicamente y que Fidel Castro es el culpable de todos esos errores. Y por todos esos errores hay que ponerlo preso, porque metieron a un pueblo en la miseria más grande que usted pueda conocer. Y bueno, no me preocupa tanto la miseria material, porque de esa podemos salir rápido cuando vivimos en libertad. Hay muchos cubanos que tienen mucha riqueza en el extranjero, hay muchos cubanos emprendedores, cubanos valientes. Yo sé que cuando haya libertad, económicamente nos podemos recuperar rápido. Sé que en 10 años podemos ser un Taiwán desde el punto de vista económico. Ahora lo más duro es en el campo psíquico, en el campo moral, que el comunismo para poder dominar tuvo que adoctrinar a las personas y ponerla inmoral. En casi todos los que trabajan en Cuba, el gobierno sabe que la gran mayoría, no todos,
pero que la gran mayoría se lleva algo del centro de trabajo. Pero sabemos que podemos dar lo mejor de nosotros, sabemos que podemos luchar para ser cada día mejor y obtener un país libre y democrático, un país decente, un país valiente, un país sabio, porque el cubano es descendiente de los españoles y los españoles lo lograron. El cubano es descendiente de los africanos y los africanos lo lograron. El cubano es descendiente de los nativos. Ellos pues, no pudieron lograrlo porque se tuvieron que mezclar con los cubanos y con los españoles, con los africanos y españoles para poder subsistir. Pero están ahí presentes. El cubano es descendiente de los judíos y está ahí presente el pueblo judío también triunfando. O sea que nosotros también podemos triunfar porque tenemos los genes de todas estas personas buenas en el mundo. Todo ser humano es bueno porque tenemos los talentos, la dignidad, y eso es lo que me hace a mí luchar por mi pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias.